Buenas noches, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuamos con la asignatura de anatomía. Aún nos encontramos dentro de los órganos que componen al aparato digestivo. La última vez revisamos al hígado, sus funciones de forma general y algunos de los elementos anatómicos con los cuales se encuentra relacionado. En esta ocasión pues revisaremos la anatomía del páncreas. Someramente lo revisaremos. Primero vamos a mencionar que es una glándula accesoria del aparato digestivo. Como todas las glándulas, pues va a tener una secreción y se va a clasificar de alguna forma. Las glándulas normalmente las clasificamos en glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas van a expulsar la secreción que ellas producen hacia el torrente sanguíneo, con la finalidad de que pues, se distribuya a través del torrente sanguíneo a todo el organismo y a los diferentes tejidos que estas secreciones van a afectar. La mayoría de las glándulas endocrinas producen hormonas y algunos otros neurotransmisores que van a afectar de forma global al metabolismo y algunas otras funciones. Por otro lado, las glándulas exócrinas van a expulsar el producto de su secreción hacia el exterior. No solamente hacia el exterior del cuerpo, sino hacia el exterior en referencia a los órganos huecos, por ejemplo, u otras situaciones que tengan una luz en su interior, como por ejemplo el tubo digestivo. En el caso de las secreciones exócrinas, pues tienen otro tipo de funciones diferentes a las hormonas. Algunas de estas son enzimas, ¿sí? Como las que se vierten al tubo digestivo, que sirven para digerir algunos tipos de sustancias, o por ejemplo las glándulas sudoríparas, que su función es secretar sudor con la finalidad de termorregular al organismo. Entonces vamos a decir que el páncreas va a ser una glándula mixta, quiere decir que va a producirnos secreciones exócrinas y secreciones endócrinas, ¿sí? O en este caso endógenas y exógenas. En el caso de las endógenas tenemos a la insulina, que se utiliza para regular el metabolismo de la glucosa. Principalmente pues sirve para permitirle el paso de la glucosa hacia el interior de las células. Las células de forma habitual no absorben la glucosa en toda cantidad, entonces se requiere a alguien que le permita la entrada a la célula. Entonces en el caso de que hubiera un déficit de producción de la insulina, pues va a haber un déficit de entrada de glucosa a las células. La glucosa, al ser una molécula muy sencilla, se utiliza básicamente como combustible para muchas funciones celulares. Entonces ya se estarán imaginando que, pues por ejemplo, en el caso de que ausencia de insulina, ese incremento de glucosa, pues la glucosa se va a ir incrementando en el torrente sanguíneo. Entonces vamos a tener una o sea, de que hay mucha hiperglucemia. Son tres palabras: hiper de muchos, gluce de glucemia, de glucosa, y emia de sangre. Fenómeno que observamos en una patología muy conocida que es la diabetes, ¿sí? Por otro lado, otra de las secreciones que va a tener el páncreas es el glucagón. El glucagón tiene una función contraria a la insulina. Esta va a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Interviene en procesos como la glucogenólisis o la gluconeogénesis. Suenan a trabalenguas y suenan muy parecido, pero son palabras diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos la glucogenólisis. Esta se refiere a la destrucción del glucógeno para convertirlo en glucosa y así poderlo absorber por las células. El glucógeno no es más que un montón de glucosa aglutinado de forma tal que pueda ser almacenado en el hígado. Ya habíamos visto que el hígado tenía esa función de almacenarnos glucógeno. Y entonces eso sería lo que corresponde a la glucogenólisis, o sea, destrucción del glucógeno. Y luego tenemos la gluconeogénesis. En la gluconeogénesis lo que sucede es que vamos a generar glucosa a partir de mecanismos alternos, ¿sí? Como por ejemplo podemos generar glucosa a partir de metabolizar, por ejemplo, músculo o por ejemplo grasa, ¿sí? En caso de que no tengamos glucosa de otra forma, de otra manera de obtenerla. En cuanto a las secreciones exócrinas del páncreas,
Estas pues son básicamente hormonas de tipo digestivo y su función pues es sumarse a la bilis en la segunda porción del duodeno para digerir aún más, para procesar aún más el alimento que ya estuvo procesado en el estómago, al cual se le añadió la pepsina y el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces esas serían las funciones de este órgano. ¿Sí? Es un órgano impar, es un órgano asimétrico porque no tiene una forma de tal, no está conformado de tal manera que si los dividiéramos en dos serían dos partes iguales y solamente tenemos uno. Es vital para la existencia de la paciente, pero si por alguna razón no tuviera un paciente el páncreas, pues se puede sustituir agregando o suplementando las sustancias que produce de forma exógena. ¿Dónde lo tenemos localizado? Lo vamos a tener localizado dirigido hacia lo que sería el mesogastrio. Ese mesogastrio ya lo mencionamos cuando vimos los diferentes cuadrantes que tiene el abdomen. Entonces, por ejemplo, para marcar o para trazar una de esas líneas que nos dividen, vamos a tomar como referencia la última costilla y en la otra línea vamos a tomar como referencia las crestas ilíacas. Entonces así tenemos las dos líneas horizontales. Luego tomamos dos líneas medioclaviculares que van desde arriba de la clavícula hasta abajo. Y eso nos da los 6 cuadrantes que necesitamos. Entonces una porción del páncreas lo encontramos aquí en el mesogastrio y otras pequeñas porciones las vamos a encontrar repartidas en otros cuadrantes. Tiene 3 porciones, dice su libro Quirós que tiene forma como de martillo. Entonces va a tener 3 porciones, que es la cabeza, el cuerpo y la cola, siendo la cabeza la porción que se acerca más hacia la segunda porción del duodeno. Tiene una longitud aproximada de 15 a 18 centímetros, siendo su parte más ancha en la cabeza, que mide de 4 a 6 centímetros. En cuanto a espesor, lo espesor máximo que tiene es de 2.5, es un órgano relativamente pequeño, alcanzando pesos de 65 a 75 gramos solamente. En la siguiente imagen pues encontramos la glándula ya como tal, que es el páncreas, por forma externa, ¿sí? O sea, visto por fuera, o con su configuración exterior, vamos a distinguir en el 5 apartados, 5 partes. Una es la cabeza, ¿sí? Otro es el cuello, es una pequeña porción que va a unir el cuerpo con la cabeza, luego ya el cuerpo como tal y finalmente la cola. ¿Sí? Dentro de la porción, la primera porción que es la cabeza, encontramos una situación que le llaman aquí gancho pancreático, que también según la lista de la izquierda se llamaría proceso uncinado. ¿Sí? Tiene múltiples lóbulos que pues no vale la pena realmente describirlos, si acaso habrá algunos elementos que sí tendríamos que mencionar, como por ejemplo aquí la impresión duodenal, que es una depresión en la cual está en contacto el intestino delgado. Pues obviamente la porción del duodeno es como cuando vimos la cara inferior del hígado, en la cual había varias concavidades que se correspondían a los órganos con los cuales se encontraba en relación el hígado. En este caso, en esta impresión duodenal, va a estar en contacto con el duodeno, obviamente. Más atrás en el cuerpo tenemos una impresión para la arteria esplénica. Esta impresión se va a prolongar hasta la cola. ¿Sí? Y igual es una pequeña concavidad en la cual está en contacto con la arteria esplénica. Entonces ya tenemos aquí dos elementos anatómicos con los cuales el páncreas está en relación. Uno es el duodeno, la primera porción del intestino delgado, y otro la arteria esplénica. Cabe mencionar que durante el desarrollo embrionario se va a iniciar el desarrollo del páncreas entre la cuarta y quinta semana de gestación. Es un órgano que se va a encontrar retroperitoneal, entonces está por detrás del peritoneo de la cavidad abdominal. Va a seguir una dirección transversal encontrándose por detrás del estómago. Vamos a marcarlo en rojo, el páncreas. Rojo más. Sí. Y si delimitamos, podemos delimitar aquí al estómago. Entonces se encuentra por detrás del estómago, siguiendo un eje más o menos transversal. Se va a encontrar por arriba del colon transverso. Entonces, por ejemplo, el colon transverso, aquí tendríamos el ascendente y aquí el transverso.
y luego el descendente. Entonces allí tenemos otra relación. También se va a encontrar entre el duodeno, en la primera porción del duodeno, y el vaso. El vaso es este órgano color vino que vemos de este lado, que también forma, lo vamos a ver dentro de los órganos que están en este aparato, aunque su función no va ligada precisamente con el sistema digestivo, va ligada más bien con el sistema circulatorio, ya que sirve como una especie de tamiz para destruir eritrocitos que ya han sobrepasado su periodo de vida. Tiene una dirección que podemos decir que va de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Esto con relación a los 3 ejes anatómicos esenciales. Por hoy sería todo. Mañana continuaremos más con la anatomía del páncreas, un poco más para terminar con esto, y tal vez veamos y revisemos el proceso patológico de la pancreatitis. Esto con la intención de integrar la función de aprender sus conocimientos anatómicos ya al resto de la práctica de enfermería.